Hola, hola mis hermanos. Estamos de aquí con el segundo tema de la lección 24 y la lección 24 se llama El Dios que sana. Nosotros adoramos y servimos a un Dios que sana, ¿verdad? No solo el alma, sino también el cuerpo, nuestras dolencias físicas, porque su palabra dice que Él en la cruz llevó nuestras enfermedades y dolencias, ¿verdad? Y dolores. Así que vamos a leer ahora la palabra en Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Solo son dos citas y este texto ya lo leímos, pero nuevamente nos manda aquí el libro El Sendero de la Verdad a leerlo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, versículo 12 hasta el 20, hasta terminar. Y dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y eso lo podemos leer en Génesis 2:24 y en 1 Corintios 6, versículo 16. Pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es. Ese es el versículo clave, ¿verdad? Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? No es de ustedes, no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué le significa este versículo, mi hermano? Que usted debe cuidar la santidad de su cuerpo por dentro y por fuera. No solo su vida espiritual, sino su vida física. Cuidar su salud, cuidar su alimentación, cuidar lo que hace con su cuerpo, a dónde va, a qué lugares conduce usted ese cuerpo, con qué lo contamina, de qué se alimenta, qué bebe, si se desvela, no se desvela. Íntegramente debemos cuidarnos por dentro y por fuera, porque dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Estás teniendo una parte de Dios dentro de ti. Y que no soy vuestro, o sea, no es de nosotros, es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Por la sangre de Cristo fuimos comprados a un precio muy caro, ¿verdad? Por precio. Glorificad, esa es nuestra responsabilidad una vez que fuimos redimidos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, es decir, por dentro y por fuera, física, emocional y espiritualmente, los cuales son de Dios. Todo le pertenece a Dios y a todo nuestro ser le pertenece al Señor. Así que debemos de glorificarle en toda nuestra manera de vivir. Leída la palabra, vamos a proceder a leer la clase. La lección dice, el tema de hoy se llama la voluntad de Dios en medio de las enfermedades. Aún estando enfermos, nosotros debemos de glorificar a Dios. Si es que ya fuimos redimidos y, como dice su palabra, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Lo importante, dice el libro del Sendero de la Verdad, el escritor nos dice, lo importante que el pasaje bíblico de estudio de esta clase está resaltando es que este hombre, acuérdense que habíamos leído en el tema anterior
cuando nuestro Señor Jesucristo sanó al ciego Bartimeo. Por eso hace mención del tema anterior. Dice, es que este hombre era ciego hasta que Jesús llegó y lo sanó. Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, vimos la luz, porque empezamos a ver la vida de otra forma también. Éramos ciegos espirituales. Cuando el Señor vino a nuestra vida, cuando su Santo Espíritu vino a morar en nosotros, nos dio luz para entender su palabra. Por eso dice un texto que para aquellos que no han sido redimidos, que no tienen al Espíritu Santo, la palabra de Dios les parece locura y se pierden, dice Pablo. Para ellos es locura y se pierden porque no la aceptan. Pero para los que hemos sido redimidos, es un bálsamo la palabra de Dios, es una guía, es una luz en el camino, es un bálsamo cuando estamos afligidos, nos da consuelo, nos da esperanza. Jamás nos confunde, jamás nos causa dolor, porque la palabra es lo que hace, redarguye, disciplina, enseña, guía. Esas son las funciones y muchas más. Sigo leyendo y dice, mientras los judíos estaban discutiendo de dónde le había venido la ceguera a este hombre y después cómo se sanó, Juan resaltó que Jesús terminó con la condición de ciego de ese varón. Entonces lo más importante en este texto no es la enfermedad del ciego, sino el milagro que obró Jesús y cómo él se estaba dando a conocer como Dios. Todo podía estar mal hasta que Jesús entró en la escena de la vida de aquel hombre. Cuando él se hizo presente en su vida, esta persona cambió radicalmente. De esa forma, cuando el Señor se hizo presente en nuestras vidas y nos redimió, nuestra vida debió haber cambiado. Miren lo que dice el escritor, que así como la vida del ciego Bartimeo cambió totalmente, cuando nosotros fuimos redimidos de igual forma, nuestra vida no puede volver a ser igual que era antes. Tiene que haber cambiado. Una vez le escuché yo a Paul Washer decir que el antes y el después de un cristiano, un verdadero cristiano, era como alguien que lo atropelló un tráiler. Aunque se levantara de ahí con vida, jamás volvería a ser igual, porque algo tuvo que haber hecho ese tráiler al pasar encima de él. Un hueso roto, qué sé yo, pero su vida jamás volvería a ser igual. Él comparaba así la venida del Señor a nuestras vidas. Jamás podríamos volver a ser lo que éramos antes, al menos que no hayamos sido redimidos, que haya sido una falsa salvación. ¿Cuándo hay una falsa salvación? Cuando nosotros pasamos al frente o levantábamos la mano cuando van a hacer una oración para conversión, pero realmente no nos hemos arrepentido ni hemos renunciado a nuestra vida mundana, pues entonces hay una falsa salvación. Y tristemente hay muchas personas así, por eso no dan buen testimonio, las vemos que no han cambiado, que siguen siendo igual. Y muchas personas dirán, pero pues si sigue siendo igual, pero pues si no vemos cambio en él. Por eso, porque hay una falsa salvación. Pero es bien importante que la persona que ha sido redimida dé frutos, dice Gálatas, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23 dice que el que ha nacido del agua y del Espíritu da frutos. Y en eso se conoce que es hijo de Dios, en que está dando frutos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahí está. Dice que jamás el ciego Bartimeo volvió a ser el mismo. Era imposible volver a ser el mismo. Es por eso que debemos entender la voluntad de Dios. Cuando atravesamos por una enfermedad o una situación de problemas, mientras que algunos creyentes en ocasiones ven como algo negativo los problemas y las enfermedades, es posible que Dios esté viendo en nosotros algo positivo y lo esté moldeando para su gloria y para nuestro beneficio. Miren qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que Dios nos ha abandonado, en realidad nos está mejorando, ¿verdad? Nos está haciendo mejores personas, mejores hijos de Dios, para que demos testimonio para su gloria,
con nuestra vida. Y vamos a ver un aspecto aquí. El primero, vamos a ver tres, pero el primero dice, las enfermedades, ¿cómo se abordan en la vida de los creyentes? ¿Cómo son las enfermedades para los creyentes? Dice que todas son para que la gloria de Dios brille o todas vienen a cumplir un propósito en nuestras vidas, o las dos. Usted tome la decisión después de que escuche la lectura. Dice, todas son para que la gloria de Dios brille, es decir, la enfermedad de este ciego hizo brillar la divinidad de Jesús, el cual solo era conocido entre el pueblo judío como un hombre, como un judío más. Pero en este milagro se manifestó la gloria de Dios en él y su parte divina se hizo visible. Es decir, Jesús mostró la luz, su luz. La enfermedad te permite conocer a Dios como tu sanador, pues la única manera que experimentarás al Dios que sana es porque has atravesado una situación de este tipo y Él ha hecho en ti un milagro. Es a través de los milagros de sanidad que Dios hace cuando muchos se afirman en la fe y otros vienen al conocimiento de la verdad por el testimonio de aquellos que lograron una batalla. Pero si Dios no hace el milagro, su gloria también se manifiesta en sus hijos, que con paz afrontan la enfermedad, y esto constituye un gran testimonio para los demás. Mientras otros se desesperan, se enojan y se ahuyentan y se alejan de Dios, los verdaderos creyentes disfrutan de una paz que solo Dios les puede dar, aún en medio de la enfermedad. Ahí está, mis hermanos. ¿Por qué nosotros, aunque no sanemos, si estamos orando por un milagro de sanidad, pero no sanamos, debemos mantener la paz para dar testimonio a aquellos que no conocen del Señor? No seamos de los que dice aquí el escritor, que se desesperan y se alejan de Dios. No, el verdadero, y luego hace un énfasis, porque dice que el verdadero creyente tiene paz en medio de la enfermedad, la paz que solo Dios le da. Pero hace el énfasis el verdadero, es decir, que aquel que se desesperó y renunció a Dios porque no le sanó, pues realmente no era un verdadero creyente, ¿verdad? El otro punto aquí mismo dice, todas vienen a cumplir un propósito en nuestra vida. Todas las enfermedades, vamos a ver. Dice, nada pasa sin propósito en la vida de un creyente. Un verdadero creyente, aún en medio de la enfermedad o de cualquier otro mal, desde nuestro punto de vista humano, se mantiene en gozo y paz. La enfermedad viene a cumplir diversos propósitos que los vemos a diario en creyentes que están pasando por situaciones difíciles. Nos afirman en la fe. Conocemos a Dios de una manera experimental, vemos su protección y cuidado diario en medio de las pruebas. Él se hace más visible. Conversiones a Cristo hay en medio de la enfermedad, porque la enfermedad permite al creyente predicarle a otros que están en su misma condición o similar y transmitirles el mensaje de esperanza y las buenas noticias de salvación, porque para muchos creyentes el término de la enfermedad en muerte significa el verdadero descanso. Para muchos, sanar de la enfermedad es una respuesta de Dios, pero para otros que han entregado su vida al Señor, morir también es una sanación, porque van a morar con Dios y dejan de sufrir aquí en la tierra. La familia que no conoce a Cristo ve un ejemplo a seguir en los hospitales o en las casas donde hay enfermos con esta conversión y con esta fe. Y eso logra a veces hacer que ellos que no conocen a Dios se conviertan por el testimonio de estos. La unidad familiar también puede ser un propósito de Dios en medio de la enfermedad, porque en muchos casos de divisiones familiares y problemas, la enfermedad hace que se olviden los problemas y las personas se unan más
en torno a la persona que está sufriendo la enfermedad y lleguen a perdonarse y sanar esas heridas. Vean, mi Señor tan sabio, ¿verdad? Que a veces nos enferman para que nos unamos como familia, si había algún conflicto por ahí. Otro propósito que Dios puede tener, les leo los propósitos rapidito. El primero fue que nos afirme en la fe la enfermedad. El segundo es que nuestra conversión a Cristo da testimonio para que otros se conviertan. El tercero es que la unidad familiar se restablece en torno a una enfermedad, ¿verdad? Que está sufriendo algún miembro, pues se sanan las heridas, se resuelven los conflictos y a partir de ahí las personas ya viven con más unión, ¿verdad? Más unidad familiar. Y el último dice, el milagro de sanidad puede ocurrir. Ese es otro propósito. Dios puede hacer que la sanidad ocurra, aún a través de la ciencia médica, puesto que los médicos son guiados por la mano de Dios. Muchos son los propósitos que puede tener la enfermedad en un creyente, como los que les acabo de mencionar, ¿verdad? Nunca la miremos como algo malo que Dios envía, puesto que según Santiago, Dios no prueba ni manda mal alguno a nadie, sino que en esa prueba Dios prueba nuestra fe. ¿Ven, mis hermanos? Dios no nos manda enfermedades, pero en la enfermedad Él nos prueba. Él prueba nuestra fe. Dios puede hacer que recordemos aquel texto de Romanos 28 que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes, de los que aman a Dios. Es necesario, mis hermanos, que nosotros amemos a Dios como por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, inclusive por sobre nuestra familia, porque a veces la carne nos ata a la familia y nos separa de Dios. No, por sobre todas las cosas, por sobre todo, es el primer mandamiento. Y el segundo, que amemos a nuestro prójimo, incluyendo a la familia, como a nosotros mismos. Pero Juan lo hace todavía más claro, como el Señor nos ha amado a nosotros, que así amemos. Dice, ningún creyente tiene una enfermedad que Dios no quiere que tenga. Ojo con eso, miren, ningún creyente tiene una enfermedad que Dios no quiere. Así que no se enoje cuando se enferma, porque Dios lo ha permitido por algún propósito. Si Dios no quiere que usted la tenga, Él la va a quitar. Pero si Dios quiere que usted la tenga, la mantendrá ahí para disciplinarle y hacerle mejor hijo suyo, mejor cristiano, mejor testimonio para los que se pierden, para los inconversos. Dios lo está permitiendo para su honra y su gloria. Así que, mis hermanos, ahí está todo lo que sucede en torno a las enfermedades. Les leo la otra parte que dice, las enfermedades en los no creyentes. Ya les leí todo sobre las enfermedades en los hijos de Dios. Ahora les voy a leer todo sobre los que no son hijos de Dios. Y aquí usted se puede identificar cómo es su actitud, como lo que ya leí. ¿Esa es su actitud? O como lo que le voy a leer. Esta es para los que no son hijos de Dios. Dice, creyentes como no creyentes se enferman. Es como algo normal, porque la enfermedad es algo natural en nuestro cuerpo. Esto ha ocurrido desde la caída del ser humano con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como hemos dicho anteriormente en los otros temas, en otros casos es por causa de demonios o pactos diabólicos. Ojo, aquí estoy hablando de los que no son hijos de Dios. Un hijo de Dios ya no está endemoniado, ya lo dijimos en la clase anterior. Dice, en otros casos es por causa de demonios o pactos diabólicos o puertas que las personas han abierto a alguna deidad satánica. Hasta que la persona no reciba a Cristo en su corazón y rompa esa cadena diabólica, no puede realmente ser sanada. Hemos tenido casos de esterilidad que han mantenido después de que las personas hubieron
visitado a algún hechicero, un curandero o han hecho un pacto diabólico tratando de sanar esa enfermedad. Esto fue y es parte de la misión de Cristo, hacer las obras del que le envió. Una de ellas es la liberación de la operación satánica que hoy día prolifera en nuestra sociedad. Hay pactos, hay limpias, hay brujerías, hay culto a la muerte, hay un sinfín de actos satánicos. Uno de los propósitos fundamentales que cumplen muchas enfermedades en los no creyentes es llevarlos a un entendimiento de la existencia de Dios y aceptación en el corazón, aunque no siempre se logra, y esos son los que se pierden. Pero por eso nosotros, los que hemos conocido al Señor, estamos obligados a llevarles la verdadera palabra del Evangelio para que ellos se conviertan a Cristo y sean realmente liberados de las cadenas de Satanás y el engaño, y sean sanados de sus enfermedades. Entonces ahí está, mi hermano, la situación de los no creyentes con respecto a las enfermedades. Veamos ahora, no bebamos, bebamos agüita. Veamos ahora el último punto, viviendo con la enfermedad. Ya vimos cómo Dios sana, ya vimos cómo Dios libera o pone a prueba a aquellos que no conocen al Señor, y cuando se les habla del Evangelio, Dios les libera si ellos creen y aceptan la palabra. Pero ahora vamos a ver otro punto, viviendo con la enfermedad. Muchas enfermedades vienen como consecuencia de nuestras acciones de no cuidar nuestro cuerpo. Esto es cierto tanto para creyentes como para no creyentes, es decir, por nuestra irresponsabilidad, ¿verdad? Es que vienen las enfermedades, seas o no seas creyente. Si no te cuidas, vas a enfermarte. El descuido de nuestro organismo, la falta de responsabilidad para no cumplir con las leyes alimenticias que en la misma palabra de Dios han sido dadas, y las reglas sanitarias que las autoridades de salud ponen, pues traen consigo muchas enfermedades que vamos a padecer por negligencia. Así que en muchos casos el mayor culpable de lo que estamos viviendo es el propio ser humano. No obstante, al final de la enfermedad va a venir por causa de una o de otra, ya sea por nuestra irresponsabilidad, ya sea que no seamos responsables con nuestra propia vida, ¿verdad? Con el cuidado, o por nuestra desobediencia. Cuando habla aquí de la desobediencia, se refiere a lo que vimos en el primer punto, que a veces Dios va a permitir, Él no nos va a mandar la enfermedad, pero va a permitir que nos enfermemos por nuestra desobediencia a sus hijos, ¿verdad? A los que no son sus hijos, Dios no los disciplina, ni siquiera están en su camino. Ellos están en las manos de Satanás, están perdidos. Pero a sus hijos Dios los disciplina, porque los ama, por eso los disciplina. No podemos evitar las enfermedades en muchos casos, salvo que cuidemos nuestra manera de vivir y vivamos ordenada y saludablemente, pues podemos tener una vida muy saludable físicamente. Pero no olvidemos que también es importante cuidar nuestro cuerpo internamente, es decir, tener una vida saludable emocional y espiritualmente. Y vamos a ver aquí, 5 puntos. Número 1, agárrese de Dios porque Él es el único que puede ayudarle. Ore y deje que otros con dones de sanidad y vida en santidad oren con usted. Confíe en las promesas de Dios. Número 3, disfrute lo que vive por medio de la paz y el gozo que solo Dios puede dar en medio de la enfermedad. 4, haga de su enfermedad un motivo para exaltar a Dios y no para renegar de Él. Número 5, espere siempre lo mejor en medio de la adversidad. Si usted es un hijo de Dios, esa es su actitud.
siempre esperará lo mejor en medio de la adversidad, porque usted confía que el que lo metió en eso lo sacará. Si usted es un hijo de Dios, aquí lo dice el escritor. Y ya sabemos que el escritor del Sendero de la Verdad es bastante duro, ¿verdad? A veces nos pisa los callos, ¿verdad? El escritor del Sendero de la Verdad. Pero qué bueno, mis hermanos, ¿para qué queremos leer un libro o tener una enseñanza que nos siga el rollo y que nos perdamos? Que nosotros nos perdamos porque alguien nos está nada más dorando la píldora, ¿verdad? Haciéndonos la barba. Mejor alguien que nos hable fuerte, como el escritor del Sendero de la Verdad, que nos confronte, porque él nos habla en base a la escritura, no nos trae otras teorías, sino todo lo que nos trae es en base a la escritura. Y qué mejor que nos hable así, pero que nos libre del engaño de Satanás. Y vamos a terminar con el texto de Juan. Vaya usted a Juan, capítulo 9, y lea del 1 al 5 y dice: al pasar Jesús, vamos a recordar el pasaje del ciego Bartimeo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Nosotros también, mis hermanos, entre tanto que viene la hora mala, que va a venir, ¿verdad? La estamos esperando cada día la situación social, política del mundo va a ser peor, cada día va a ser peor. Entre tanto, seamos esa luz para el mundo nosotros. Aunque estemos enfermos, con problemas, seamos luz para el mundo. Jesús les advirtió a los discípulos: la hora viene, se acabará el tiempo. Él solamente su ministerio duró 3 años y medio, muy poco tiempo. Pero nosotros no sabemos si nos queda una semana, un día, o 10 años, o 20, o 30. El tiempo que nos quede hay que aprovecharlo y ser luz para el mundo, para aquellos que todavía están en las tinieblas y se pierden. Hay que dar buen testimonio. Bendecido día, mis hermanos.